Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión de esta semana. Esta es la sesión número 12. Y como habíamos advertido, vamos a trabajar ahora con grupos, pero con grupos organizados aleatoriamente, a ver qué es lo que ocurre. Aleatoriamente significa de que le voy a pedir a la propia plataforma de que me elija arbitrariamente entre los estudiantes que están presentes, que en estos momentos son solamente 13. A ver, Paul estaba un poco preocupado en el sentido de lo que habíamos colocado en el aviso. Vamos a abrir el aviso, ustedes lo están viendo acá, ¿no? Esto señala problema para los grupos, ¿no? En la sesión del 26 de mayo, que es el día de hoy. Entonces ahí dice grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, los 4 grupos que tenemos. Vamos a organizar los 4 grupos ahora y luego vamos a ver quiénes son los que integran los grupos, ¿de acuerdo? Va a tener unos 20 minutos, 20 a 30 máximo para que se reúnan y luego de eso vamos a ver las exposiciones del caso. Entonces vamos a empezar ya a ver si podemos sumar los grupos. A ver, vamos a crear 4 grupos, hay solamente, bueno, no importa. Ok, atención entonces con la distribución, atención. Grupo número 1 está César Matos, Gina Retuerto, Heiner Walker y Paul Ramos. Ese es el grupo número 1. Grupo número 2 es Alonso Walker, Zenén, José Condori y Stephanie Thais Sonco. Grupo 3 está José Gamarra, Mauricio Pintado, Santa Cruz Bramo, y el grupo 4 está conformado por Javier Honores, Nayeli Soledad y Vázquez Fátima. Los que no están son los que no están. Entonces, atención, grupo 1 ya tiene su tema, que es el que está en pantalla. Grupo 2 también su tema, grupo 3 también su tema. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta de parte de Paul o de cualquiera del aula. No, profesor, de momento no hay pregunta. Listo. Ok, bueno, tienen las preguntas ya saben quiénes son cada grupo. Yo voy a entrar dentro de unos 10 minutos. Quiero esperar que ustedes avancen algo y ya pueden empezar. ¿Ok? Tienen compartir de pantalla también abierto, pero primero voy a cerrar yo. Ok, puedes empezar. Puedes empezar, gracias. Ya, se trata de una función de utilidad cubDouglas de preferencias regulares y los datos son que el precio es 10 de X, el precio Y es 6 y el ingreso M es 100. Y pide estimar las variaciones si el precio de X cae a 8. Originalmente, esta es la función de utilidad con la recta presupuestaria inicial y el punto óptimo. El óptimo aquí calculado es de 2 en el eje X y 40 tercios en el eje Y. Y está con su respectiva función de utilidad. Ya. Estimando lo que ocurre después del cambio y cuando el precio de X pasa de ser 10 a ser 8. Ya.
Ya lo que se hace es reemplazar en la función para hallar la utilidad y nos da que el óptimo deja de ser en x2 para pasar a ser 2.5. En consecuencia, el óptimo original se va a mover solamente de forma horizontal, dado que el óptimo para el bien y no cambia. Lo que pasa acá es que la recta presupuestaria hace un pivote, dada la variación del precio X, y se genera una nueva función de una curva de indiferencia con un nuevo óptimo que es el punto B en este caso. ¿Ya? Y luego se busca estimar para una nueva cantidad de ingreso para que el consumidor vuelva a retomar su consumo original, que era de 2 unidades de X y 40 tercios de unidades de Y. Y acá se tiene la gráfica. Acá la recta presupuestaria inicial, que era la recta verde, se acaba de desplazar hacia adentro, dado que hay una reducción en el ingreso, para haberse movido de nuevo al punto A, donde el óptimo es 2.4, no, es el mismo cantidad, es el punto A. Pero la recta presupuestaria se ha movido y ahora el presupuesto pasó de ser 100 a ser 96. Acá están en la ecuación. Ok, Ya, pero este óptimo de aquí, que inicialmente era óptimo, ya no lo es porque aunque no esté muy junto, sí se llega a apreciar que la recta atraviesa la función de utilidad. Por eso se acaba de desplazar la curva, se acaba de desplazar el óptimo hacia un nuevo punto, que es este de aquí, el punto C, que tiene coordenadas 2.4 en X y 12.8 en Y. Ya, y acá se puede estimar en el eje X el efecto sustitución y el efecto renta. El efecto sustitución va a ser la diferencia entre la curva pivotada y el efecto renta sobre la variación entre, entre el ingreso, manteniendo constante el nivel de precios. Este de aquí, la variación entre la recta verde y la recta azul, sería el efecto renta. Y la otra variación entre la recta azul y la recta roja sería el efecto sustitución, que sería 2, y aquí sería 0.5. ya, de acuerdo. O sea, tus resultados son, el efecto total te está saliendo ¿cuánto? El efecto total es 2.5. 2.5, no, más bien vendría a ser 0.5, ¿no? O sea, la cantidad óptima al final es 2.5 de X, pero la ¿Verdad? cantidad inicial es 2, entonces el cambio es el efecto total, que sería 0.5, ¿no? Ok, tienes esos resultados y no sé, pregunto a los demás, ¿están de acuerdo con lo que se ha informado en relación a esta función de producción perdón, de utilidad Cobb-Douglas? Profesor, creo que mi compañero se puso nervioso. Abajo, si mi compañero baja más el documento, ahí tenemos el efecto. Ok, Vemos que el efecto sustitución es 0,4 y el efecto renta es 0,1. Sabemos que si sumamos el efecto sustitución más el efecto renta es el efecto total. Y como vemos que el efecto total es 0,5. ok. A la pregunta de el problema ha sido resuelto, ¿cuál sería tu respuesta, Condori? ¿Está resuelto o no está resuelto? Sí está resuelto, profesor. En total, el efecto total fue 0,5, es decir, de que pasó de 2 a 2,5, profesor. Muy bien. ¿Alguien piensa de que no ha sido resuelto? Mm.
Sí, estamos hablando entonces de un Cobb-Douglas, y yo no estoy de acuerdo con ustedes en que el problema ha sido resuelto. Profesor, ¿Alguna intervención de ustedes mismos o de...? profesor, Adelante. disculpe. eh, yo, bueno, yo al ver, no es en este caso el efecto, en este caso los puntos no coincidirían porque él está mostrando que si puede subir, o sea, si pudiera subir mi compañero un poco más arriba para poder ya. A ver, permíteme que te interrumpa un poco. ¿Es posible de que ahí haya alguna, digamos, pequeño problema de visión más que de todo? Pero los resultados son correctos. Los resultados son correctos. Yo lo que estoy preguntando es si han cumplido con la tarea. ¿Por qué no pones la tarea, por ejemplo? La pregunta arriba. Ok, no. Mira la última línea, justo la última línea. La última fila. ¿Pueden leer la última fila? Sí, profesor, ¿se refiere a estima el efecto sustitución, estima el efecto ingreso, muestra el resultado gráficamente? No, la última, la última. Tiene que mostrar, entonces, tiene que mostrar los Sí, efectos de sustitución e tiene. ingreso para X y para Y. O sea, han hecho para X, pero no han hecho para Y. ¿Estamos de acuerdo? En Está eso muy sí, bien, está muy profesor. bien. Lo que han hecho está muy bien, pero les faltó la parte de Y. Y creo que no es un problema de tiempo. Así hubiera sido un problema de tiempo, creo que no se han dado cuenta. O sea, creo que no se han dado cuenta que estamos pidiendo, si cambia el precio de X, ¿cuáles son los efectos en X y en Y? Esa es la pregunta, que está ahí, está planteada, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas, no? Hay una parte donde dice, por ejemplo, estima el efecto total resultante del cambio en el precio X, muestra el resultado gráficamente. Ok. ¿Cuál es el cambio, el efecto total resultante del cambio en el precio de X? Hay dos. Uno es sobre X y el otro es sobre Y. Estima el nuevo del ingreso del consumidor necesario para que pueda seguir consumiendo la combinación X e Y, perfecto, ¿no? Estime el efecto sustitución, estime el efecto ingreso, muestra el resultado gráficamente. No se dice X e Y, entonces se ha precisado ahí. Es tanto para X como para Y, ¿no? ¿Cuál es la curva precio-consumo? Ustedes me dicen cuál es la curva precio-consumo. La compilación de todas las funciones, Sí, pero puntos de óptimos. baja tu gráfica, ¿no? La de más abajo. Ok, ahí, ¿no es cierto? Entonces, A es la combinación inicial, B es la combinación final, y C es la combinación cuando ha cambiado el precio de X y ha cambiado el ingreso, con el método de Slash, ¿no es cierto? Y ustedes se encuentran de que A está a la altura de B o B está a la altura de A, ¿no es cierto? Es decir, no pasa nada, ¿no? No pasa nada ahí, en términos de Y, ¿no? Lo cual significa, en términos prácticos, lo siguiente, ¿no? El efecto total para Y es 0. El efecto sustitución para Y es menos 0.533333. Y el efecto ingreso para Y es más 0.533333. Y por lo tanto se anulan y le da un efecto total de 0. ¿Sí? Y eso ustedes lo pueden ver en su gráfica, ¿no? En la gráfica lo pueden ver, ¿no? O sea, cómo esos efectos se van a anular, haciendo de que la cantidad de Y, porque observen, en C, en el punto C, la cantidad de Y no es la cantidad que había en A, ni la cantidad que había en B.
Eso quiere decir de que cuando se le compensa al consumidor por la variación en el precio, en este caso un descenso en el precio de X, y se le ha quitado ingresos para compensarlo, para que vuelva a la combinación A, el consumidor cuando está con el nuevo ingreso y consumiendo la combinación inicial, dice, no es óptimo para mí esto, entonces bajo abajo a la derecha y encuentra el punto C, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué cosa encuentra? Encuentra de que Y es menor. Entonces, Y disminuye porque está más abajo, ¿no? Y disminuye, ¿no? Pero después le devuelves el ingreso y Y sube, de tal manera que el efecto total se anula, ¿no? Entonces, los efectos sustitución e ingreso tienen la misma magnitud, pero signos opuestos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok, les faltó simplemente esa parte. Si quieren, desde el punto de vista práctico, hicieron la mitad del problema, ¿no? Ahora, es cierto de que es la costumbre, ¿no? Cuando se desarrolla esa parte de decir, bueno, cambia el precio de X, ¿cuál es el efecto total, el efecto sustitución, el efecto ingreso de X, ¿no? Y no se dice necesariamente de Y, pero tiene que medirse también para Y, porque va a ocurrir, ¿no es cierto?, de que las relaciones entre X e Y puedan ser la de sustitutos imperfectos o de complementarios imperfectos. Y en ese caso sí habrían efectos, ¿no? Ahora, quisiera que echen una mirada nuevamente a la fórmula de la función de utilidad. A la fórmula de la función de utilidad. Si la pueden mostrar en la pantalla. U era igual a 12, creo, y ajá, ahí está. 12 veces X por Y a la cuarta, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo lo tiene claro de que 12 no juega ningún rol ahí, ¿no es cierto? 12 no hace nada. ¿Por qué? Porque la utilidad es ordinal. Entonces, voy a insistir de nuevo en tener cuidado. En la teoría de la producción, cuando ustedes en lugar de U pongan Q, cantidad que se produce, y le salga 12 ahí no lo pueden obviar, porque la producción es cardinal. Uno no puede decir de que 500 unidades de un producto es lo mismo que 400 unidades de un producto cuando lo combinamos con 300 unidades de otro producto, como si fuera ordinal. No. Acá es cardinal, ¿no? Entonces, la teoría de la producción es cardinal. Acá es ordinal. Primera observación. Segunda observación. En esta primera observación lo que estoy diciendo es, no importa si ahí aparece 4.346.1844, ¿no? Eso es un distractor. Eso es un distractor porque la utilidad es ordinal. Pero yo quisiera que alguno de ustedes del aula, ya no me refiero solo al grupo, sino del aula, me dijera algo con relación al exponente de X y al exponente de Y en su impacto con el nivel de utilidad. ¿Alguien podría intentar algo? O sea, aquí se puede apreciar que X que tiene el menor exponente es el que necesita menos cantidad y Y que tiene mayor exponente es el que tiene una mayor cantidad para el óptimo. Ok, pero a ver, si nos muestras mejor el gráfico completo, ese gráfico, no, el gráfico inicial, el gráfico inicial, ese de ahí. Ok. Pregunto, ¿la gráfica es una hipérbola rectangular? ¿Hipérbola equilátera? No, profesor. Ok. Segunda pregunta. ¿Su rama de la hipérbola, que es una rama positiva de la hipérbola, está verticalizada o está horizontalizada? ¿Qué dirían? ¿Está verticalizada, está más parada o está más echada, está horizontalizada?
¿Verticalizado, profesor? Porque el exponente de Y es 4, pues, ¿no es cierto? Entonces Sí, eso va parando la curva, va parando la curva. Entonces, cuando se dibuja, habría que tener también en cuenta eso, ¿no es cierto? Acá estamos haciendo la precisión como si le pusiéramos una lupa, ¿eh? La idea es, miremos bien el asunto, ¿no? Si U es igual a 12 por X por Y elevado a la cuarta, bueno, los cambios en Y son impactantes, ¿no? Porque se elevan a la cuarta. ¿No? Se elevan a la cuarta, eso es bien importante, ¿no? Lo contrario ocurriría si ponemos X a la cuarta Y, ¿no? Entonces, ustedes que tienen el graficador pueden empezar a jugar ahora con el modelo, ¿no? Cuando el exponente de X y de Y son iguales, uno debería esperar de que las ramas son equiláteras, ¿no? Estamos, pero cuando una es mayor que la otra, entonces ese peso se va a ver en horizontalizar la curva o verticalizar la curva. En el fondo lo que está diciendo es el tipo de preferencias que el consumidor tiene, ¿no? O sea, con relación a Y le genera un impacto muy fuerte en su nivel de utilidad comparado con X, ¿no? Por lo tanto, uno podría darles a ustedes dos funciones de utilidad Cobb-Douglas con exponentes en X e Y diferentes y ustedes casi podrían dibujarlo rápidamente, las curvas, ¿no? Colocándolas más verticales o más horizontales, ¿no? Eso es bien importante. Ahora, en este tipo de problemas puede ser más complicado todavía, ¿no? Podría pedirse la curva de demanda ordinaria, podría pedirse la curva de ingreso-consumo, podría pedirse la curva de Engels, etcétera, ¿no? En el caso de la curva de ingreso-consumo y la curva de Engels, la curva de ingreso-consumo es una sola, pero la curva de Engels hablaría de X y hablaría de Y. En el caso de la curva de demanda ordinaria, habría una curva de demanda ordinaria para X y una curva de demanda ordinaria para Y, ¿no es cierto? En fin, creo que estuvo muy bien el grupo, gracias al grupo puede dejar No sé si alguien quiere intervenir. Ok, si no hay intervenciones, gracias a este grupo, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Y vamos a pasar al siguiente grupo. Ok. Muy bien, hemos tenido entonces dentro de la parte de los grupos, el trabajo de este grupo, que es el grupo 2, ¿no? Vamos a pasar al primer grupo, ¿ya? El primer grupo donde está Matos, está Gina Retuerto, está Heiner Bautista y Paul Ramos, ¿sí? Si pueden compartir pantalla ustedes, grupo 1, Ya, profesor. Yo voy a compartir, ¿sí? adelante. ¿Se puede ver, profesor? Sí, está bien, lo estamos viendo. Ya, ok. A ver. El problema nos presenta una función de utilidad cuasilineal, que es el logaritmo de x más y es igual a la utilidad, ¿no? Entonces nos da los datos de que el precio inicial de x es 5, el precio inicial de y es 20 y el ingreso es 50. Y nos pide para hallar un caso en el que el precio de x cae hasta 2, ¿no? Y nos pide una serie de cosas, ¿no? Encuentre el óptimo, estimar el efecto total, el nuevo ingreso para consumir el óptimo inicial, el efecto sustitución y el efecto ingreso. Entonces, para esto, vamos a primero a encontrar el óptimo del consumidor. Entonces, tenemos de la ecuación la utilidad igual al logaritmo de x más y. La utilidad marginal de x es 1 sobre x y la utilidad marginal de y es 1. Entonces, la tasa subjetiva de cambio va a ser 1 sobre x. Luego sabemos también que la tasa objetiva de cambio es el precio de x sobre el precio de y esto llevando en el óptimo tenemos que 1 sobre el óptimo de x es igual al precio de x sobre el precio de y. Entonces de ahí tenemos dos ecuaciones que nos van a hacer después. La primera es que el precio de x por el óptimo de x es igual al precio de y y que el óptimo de x es el precio de y sobre el precio de x.
Luego, llevando esto a la ecuación de la restricción presupuestaria, tenemos que el óptimo de Y es igual a el ingreso menos el precio de Y, todo sobre el precio de Y. Luego, ajustando con los datos que nos da el problema, ¿no? El precio de X igual a 5, el precio de Y igual a 20 y el ingreso igual a 50, tenemos nuestra canasta óptima XY, que vendría a ser igual a 4 con 1.5. Esto llevándolo gráficamente, tenemos nuestra curva de indiferencia, ¿no? De U igual a lnx más Y, que en este caso nuestra utilidad va a ser igual a 2.88 y comas decimales. Tenemos también nuestra canasta óptima de 4 con 1.5 unidades de Y y tenemos nuestra recta presupuestaria. Ahora nos pide hallar el efecto total con un cambio en el precio de X igual a 2. Entonces, hallamos la nueva canasta óptima para esta nueva condición. Entonces, reemplazando que la ecuación que hemos encontrado al inicio, en esta de acá y en esta de acá, entonces tenemos los nuevos valores para la canasta óptima con el cambio en el precio de X, que vendría a ser 10 y el 10 en X y 1.5 en Y. Entonces, el efecto total en la canasta XY va a ser igual a la nueva canasta óptima con el cambio en el precio menos la canasta óptima inicial. Entonces, haciendo esta operación nos va a salir que el efecto total va a ser igual a 6 con 0, o sea, 6 en X y 0 en Y. Esto pasándolo a la gráfica, vamos a tener una gráfica de esta manera. Entonces tenemos la utilidad, la curva de indiferencia inicial, la curva de indiferencia para la nueva recta, la recta presupuestaria 1 y la recta presupuestaria 2, ¿no? Entonces ubicamos los puntos y notamos que el efecto total sería un vector que se mueve paralelo a X, ¿no? Como lo muestra acá. Porque el efecto total en Y es 0, es nulo. Pero el efecto total en X sí es significativo y es de 6. Luego tendríamos que nos pide estimar un nuevo ingreso para que se pueda seguir consumiendo el óptimo inicial. Entonces, de las fórmulas que nos dan, sabemos que la variación en el ingreso va a ser igual a el óptimo inicial por la variación del precio de X. Entonces ahí, reemplazando con los datos que ya tenemos, nos sale que la variación del ingreso va a ser negativa en 12. Esto quiere decir que el ingreso debe disminuir en 12 para poder consumir la canasta inicial. Por lo tanto, el nuevo ingreso va a ser igual a 38. Luego vamos a calcular el efecto sustitución y el efecto ingreso, ¿no? Ahora tenemos que calcular una canasta con la canasta óptima con el efecto sustitución. Entonces vamos a tener esta canasta X supra doble asterisco y Y supra doble asterisco. Y reemplazándolo con las ecuaciones que anteriormente hemos calculado, ¿no? Y ahora con el nuevo parámetro del precio de X y el ingreso. Entonces, de ahí reemplazando, nos va a salir que esa nueva canasta va a ser igual a 10 en 10 unidades en X y 0.1 unidad en Y. Entonces, sabemos también que el efecto sustitución va a ser la diferencia entre esta canasta y la canasta inicial, que va a ser igual a 6 y menos 0.6. Luego, para el efecto ingreso, despejamos el efecto ingreso de la ecuación de Slatsky y nos queda que el efecto ingreso es igual al efecto total menos el efecto sustitución. El efecto total y el efecto sustitución ya lo acabamos de calcular hace unos momentos, entonces solo lo reemplazamos, ¿no? Y nos queda que el efecto ingreso va a ser 0 en X y de 0.6 Y en Y. Entonces, eso lo pasamos a nuestra gráfica, ¿no? Tenemos tres curvas de indiferencia, ¿no? La primera para la recta presupuestaria inicial, para la recta presupuestaria con el efecto sustitución y con el efecto total. Entonces, luego tenemos también nuestro efecto sustitución acá abajo, como lo hemos representado, y el efecto ingreso también. Y notamos que el efecto ingreso va a ser solo en Y, y que el efecto ingreso para X es 0. Esto quiere decir que si aumenta el ingreso, o a la medida que varía el ingreso, no va a variar la cantidad en X, pero sí va a variar la cantidad en Y. Y eso sería todo, profesor.
Ok, muy bien. A ver, en consecuencia lo que estamos encontrando, me da la impresión de que acá hay algo que ha ocurrido en Cobb-Douglas, ¿no? En Cobb-Douglas ha ocurrido lo mismo y sin embargo es completamente diferente. ¿Pueden decirme ustedes qué cosa es lo mismo que ha ocurrido? ¿Les ha ocurrido a ustedes? ¿Le ha ocurrido al otro grupo también? ¿Qué cosa es eso, O sea, el otro grupo no hizo algo que después lo ha tenido que hacer, ¿no es cierto? Ustedes sí lo han hecho, ustedes han hecho para X, para Y. Está muy bien, ha sido completo lo de ustedes. Pero en el caso del otro grupo, ¿no es cierto?, ha ocurrido lo mismo que les ha ocurrido a ustedes con relación a Y, ¿no? O sea, en el caso de Y, ustedes se encuentran de que el efecto sustitución y el efecto ingreso tienen la misma magnitud, ¿no? Pero signos diferentes, y por lo tanto se anulan, ¿no? Y eso les ha ocurrido también en el caso con Douglas para Y, ¿no? Ha ocurrido lo mismo, o sea, se saltó de un punto al otro punto y después retornó al primer punto, ¿no? Una primera, digamos, constatación de este elemento de impacto, ¿no? Ahora, en el caso Cobb-Douglas, la fórmula, si quiere, para hallar el óptimo del consumidor incluye el ingreso, incluye el precio y punto. Lo demás son parámetros. ¿Sí? Incluye ingreso, incluye el precio y lo demás son parámetros. O sea, si uno dice cuál es la demanda de X, pues uno dice es M entre el precio de X, M va acompañado con el exponente A o alfa y dividido entre alfa más beta, ¿verdad? Y se hace lo propio con el caso de Y. En otras palabras, una conclusión importante allí, es que si cambia el precio de Y, no cambia la demanda de X. Si cambia, repito, el precio de Y, no cambia la demanda de X, porque la demanda de X contempla solo el ingreso y el precio de X no contempla el precio de Y. Entonces, eso explica varias cosas allá en el modelo de Cobb-Douglas. Pero acá en el modelo de función de utilidad cuasi lineales, ustedes han llegado a un resultado que me parece muy curioso y quisiera que si lo pueden explicar más. Cuando hayan el óptimo inicial, pueden subir para ver el óptimo inicial, su cálculo, el óptimo inicial, ahí está el óptimo inicial, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, para el caso del óptimo inicial, ¿ustedes utilizan el ingreso? Sí, profesor, como puede ver acá, solo en el óptimo de Y sí se utiliza el ingreso. Y Pero también el vemos óptimo de también X, que, como dijo, ¿no? Que el óptimo de Y no depende del precio de X, porque solo depende del ingreso y del precio del Y mismo. El único que depende de otro precio sería el X para este caso. El X sí depende del precio de Y y del precio de X, pero no depende del ingreso. o sea, justo lo que hace achurado ahí, X superasterisco es igual al precio de Y dividido entre el precio de X. No depende del ingreso, ¿no es cierto? O sea, es muy curioso eso, ¿no? Porque en el caso Cobb-Douglas, y en general, siempre pensamos para cualquier caso en general, uno dice, bueno, el ingreso necesario para poder comprar una cierta cantidad de este bien, ¿no? Uno tiene que tener ingreso. Pero resulta que en una función de utilidad cuasi lineal, cuando ustedes hacen las operaciones de utilidad marginal de X, utilidad marginal de Y, dividir la utilidad marginal de X entre la utilidad marginal de Y,
se encuentran con una ecuación donde solamente hay una variable que es X y los demás son parámetros y ninguno es el ingreso. Y ninguno es el ingreso, ¿no? Y entonces le sale una cantidad que no depende del ingreso. Más bien, como tú acabas de señalar, es al revés. El dinero que sobra después de consumir el bien X, el dinero que sobra después de consumir el bien X, se utiliza para generar demanda para el bien Y, y por eso dividen M entre el M que quedó, el M menos el gasto, es M menos el gasto en X dividido entre el precio de Y, ¿no? Así se tendría que calcular. Ojo ahí, es M menos el gasto en X, ¿no? O sea, M es el dinero que tengo para X e Y. Como ya gasté en Y, en X, perdón, multiplico X por el precio de X y eso es el gasto en el X, el gasto en X. M menos el gasto en X es el dinero libre que me queda para comprar Y. Y con eso compro Y. ¿Ok? Por lo tanto, Y depende del ingreso, pero X no depende del ingreso. Sin embargo, por razones obvias, el ingreso debe ser el mínimo suficiente para adquirir la cantidad de X, ¿no? En este caso, como a ustedes les está saliendo, X les sale 4, ¿verdad? Sí, ¿Sí? profesor. Entonces, el precio de X es 5. 5. Entonces, el ingreso mínimo del consumidor tiene que ser 20. ¿De acuerdo? Es el ingreso mínimo, ¿no? Lo que Sí, dice profesor. la función de utilidad cuasilineal es que debe haber un ingreso mínimo, ¿no? Uno dice, bueno, 4 por 5, 20, y ya está. Ya compré mis 4 unidades. Oye, pero mi ingreso no es 20, mi ingreso es 30. Ah, con los 10 que te sobran, compra unidades de Y. Mi ingreso es 50, con lo que te sobra, compro unidades. Los 30 que te sobra, compro unidades de Y. Mi ingreso es 100, con lo que te sobra, 80, compro unidades de Y, ¿no? Pero la cantidad fija que siempre tienes de X es 4, y para eso tendrías Profe, que tener 20 soles. entonces en ese caso hay saciedad para X, ¿no? Justo iba a ser la pregunta que sigue era esta, o sea, la pregunta que sigue para todos, pero obviamente con prioridad para el grupo, es ¿qué diablos es el bien X? ¿Qué tipo de bienes son los de bienes X? Porque no es estrictamente una saturación, un punto de saturación, no es estrictamente eso. Porque si fuera un punto de saturación, quiere decir que tú puedes consumir 1, puedes consumir 2, puedes consumir 3, ¿correcto? Pero acá te dicen que no, tú consumes 4, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegas a 4, después de haber consumido 0, 1, 2, 2.5, 2.8, 3, 3.47, 4, ya no vas a consumir más de eso, solamente vas a consumir 4 independientemente del nivel del ingreso. Independientemente del nivel del ingreso. O sea, independientemente de que tengas más de 20 soles de ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de bienes es? Ya lo hemos conversado. Ustedes me dicen. ¿Podría ser un ejemplo de bienes duraderos? Claro, ¿cierto? Entonces, el factor tiempo es el importante. Siempre, por supuesto, en términos relativos, ¿cierto? Siempre en términos relativos. Ustedes, jóvenes ingenieros, ¿no? Que viven en una zona humilde, el padre ha construido la casa, ¿no es cierto? Pero el techo no está aligerado. Entonces, ustedes empiezan a ganar su dinero y aligeran el techo, le ponen un techo ya de cemento. Siguen ganando dinero y construyen la segunda planta, ¿no es cierto? Siguen ganando dinero y construyen la tercera planta, ¿no es cierto? Siguen ganando dinero y de repente le dicen, papá, mamá, ¿sabes qué? Chao, ya me voy, me he comprado mi depa, pues, ¿no? Entonces ya no consumes más, ya no consumes más, ya llegaste a tu límite, ¿no? Y te vas para otro lado. Y en ese otro lado probablemente empieces a consumir más, y te vas a otro lado. Entonces,
es ese más o menos el ciclo. Yo lo digo de una vivienda, ¿no? Lo digo de una vivienda como la que acabo de señalar, o lo digo, estoy en mi depa y me compro una casa de campo y me compro una casa de playa. Probablemente ya no más, ¿no? 3, digamos, ¿no? Probablemente, digo, ¿no? Pero eso depende del mundo y las preferencias de cada quien, ¿no? ¿Cuántas lavadoras hay en la casa? No sé, pues de repente hay una y ahí quedó, ¿no? De repente hay 2, de repente hay 3. Eso depende de cada uno. Lo que es cierto es que si ustedes tienen, podrían ustedes intentar dibujar la curva de Engel para este bien. Si pueden hacer una gráfica ahí, es posible. Si no, lo conversamos nomás, ¿eh? Creo que en este momento sería un poco complicado, Ok, profesor, porque no sé manejar muy bien el editor no hay problema, del no hay Zoom. problema. No hay problema, pero si tuviéramos nosotros, déjenme ver si yo puedo, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Gracias, voy a ver si puedo cargar mi pizarra. A ver, un momento, ¿eh? Mm. A ver, lo que quería decirles, ¿estamos viendo la pizarra? Sí, Sí, profesor. profesor. Ok, gracias. A ver, lo que quería decir es que yo puedo tener esto, ¿no es cierto? Donde voy a colocar el ingreso en un lado, voy a colocar el ingreso en el eje vertical, y voy a colocar la cantidad, por ejemplo, de X en el otro lado, ¿no? Y este sería mi X óptimo, digamos, ¿no? Entonces, lo que acabamos de ver, lo que acabamos de ver, es que la función que representaría, no sé cuál es la función que representaría la cantidad del bien X, ¿no? Dado el ingreso, sería esa. Pero observen que yo no estoy haciendo esto, ¿no? Yo no estoy haciendo eso, sino yo estoy haciendo esto, ¿no? Y entonces lo que yo quiero hacer es decir, mira, acá hay un tramo, ¿no? Donde ocurre lo siguiente, ¿no? A medida que tus ingresos van creciendo, ¿no? Tú vas consumiendo más de este bien, ¿no? Ahí estoy hablando de un carro, 2 carros, 3 carros, una vivienda, 2 viviendas, 3 viviendas, una lavadora, 2 lavadoras, 3 lavadoras, ¿no? Pero va a llegar un momento en el cual vas a llegar a este punto que es tu punto de quiebre, acá. Y a partir de ahí, a medida que aumenta tu ingreso, pues simplemente el cambio en X es 0, ¿no? Esa es la idea de la curva de Engels aquí. Ahora puede empezar pensarla también para Y, ojo, ¿no? Puede empezarla también para Y, ¿no? Entonces, eso es lo que quería anotarles, decirles para este caso puntual, ¿no? Dejo de compartir. No sé si hay algún comentario. Muy bien, entonces el grupo 1 también, el grupo 2 y el grupo 1 han estado muy bien. Vamos a pasar al siguiente grupo, creo que no hay intervenciones. Vamos a pasar al grupo 3, a ver, ahí está Gamarra, Pintado y Santa Cruz, ¿no? Vamos a pasar al grupo 3. ¿Sí están listos para presentar su exposición? Profesor, yo voy a transmitir, mi compañero Henry es el que va a responder. Ok.
Ok, adelante. Empezamos presentando el problema, ¿no es cierto? Ok, Buenos días. buenos El días. problema nos dice que la utilidad es igual a 8x más 4y, precio de x, el precio de y es igual a 8, el ingreso es igual a 140. Ya. Y nos pide, el primer punto nos pide hallar el óptimo del consumidor. Para hallar el óptimo del consumidor, primero tenemos que dar la tasa subjetiva, que es igual a la utilidad marginal de x entre la utilidad marginal de y, que es igual a 8 entre 4 y es igual a 2. Y la tasa objetiva es la relación de precios, que es precio de X entre precio de Y, que es igual a 1. Como la tasa subjetiva es mayor a la tasa objetiva, significa que el óptimo del consumidor se va a encontrar cuando Y sea 0 y X sea 140 entre 8, 35 medio, o 17,5. Y tenemos que la utilidad es 140. Bien, Después nos pide el efecto total resultante cuando cambian el precio X. El nuevo precio de X es 7. Y hallamos de nuevo la tasa subjetiva, que es utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y, 84 igual a 2. Pero ahora la tasa objetiva, que es la relación de precios, cambia porque el precio de X cambió, ahora es 7 entre 8. Y como la tasa subjetiva sigue siendo mayor a la tasa objetiva, significa que eh, Y vale 0 y X ahora sería 20. Y para hallar el efecto total tenemos que el ingreso entre el nuevo precio de X menos el ingreso entre el precio de X, que es 140 entre 7 menos 140 entre 8 es igual a 2,5. Después nos pide el ingreso del consumidor necesario para que se pueda seguir consumiendo la combinación inicial de X y Y. Tenemos que el nuevo ingreso del consumidor es igual al nuevo precio de X por X más precio Y por Y. Y la antigua recta presupuestaria sería eh, el ingreso o igual a precio de X por X más precio Y por Y. Lo restamos. Tenemos que el nuevo ingreso menos el ingreso anterior, que era 140, es igual a 140 entre 8 por la diferencia de precios, que el nuevo precio es 7 menos 8. Y el nuevo ingreso es 122,5. Y por último tenemos que ya el efecto sustitución y el efecto ingreso. Como sabemos, el efecto de sustitución de X es 17,5 menos 7,5, que es 0. Y el efecto total es igual al efecto de sustitución más efecto renta, que como el efecto renta es 2,5, el de efecto total es 2,5, el efecto renta es 2,5. Y el efecto de sustitución de Y es 5 menos 5 igual a 0. Y, y el efecto de renta de Y también es igual a 0. Ya, y ahí la línea, la línea azul es la recta presupuestaria inicial, la línea roja es cuando hubo una variación al precio X. Las dos rectas verticalizadas con puntitos son las curvas de indiferencia y la recta verde es cuando se cambió el nuevo ingreso. Gracias. bien. Ok, ¿cómo son los efectos sustitución en ambos casos? Para X y para Y. Para X es 0
Para Y también. Ok, entonces no existe efecto sustitución, ¿no es cierto? Sí. En el caso de X, el efecto ingreso sí existe, y en el caso de Y, pregunto, No existe tampoco. no, el efecto ingreso para Y. Es cero. Entonces, efecto ingreso para Y0, efecto sustitución para Y0, no pasa nada con Y. Efecto sustitución para X0, y el efecto ingreso es el que mueve de un punto a otro punto, ¿no es cierto? Pregunto, o sea, estoy planteando estos resultados para todos, ¿no? Porque la pregunta sería si el precio de X que ha cambiado, ¿no es cierto?, sigue cambiando, los resultados seguirán siendo los mismos. Es decir, que no hay efecto ingreso, no hay efecto sustitución para Y, o puede haber algún cambio. Repito, en el caso que ustedes han trabajado, no pasa nada con Y. El efecto sustitución es cero, el efecto ingreso es cero. Con X el efecto sustitución es cero y el efecto ingreso es el que mueve la cantidad de un punto a otro punto, generando un aumento de 2,5, me parece, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿eso va a ocurrir siempre? Eso va a ocurrir siempre, es decir, ustedes lo que tienen es una caída en el precio de X, que estaba en 8 y pasa a 7, ¿no? ¿Qué va a pasar si cae si cae a 6 o cae a 5? Esa es la pregunta para el grupo. Según yo, si el precio de X cae a 5, el efecto sustitución y el efecto renta de Y se mantendrá en cero, porque seguiré consumiendo X, porque son sustitutos perfectos. ¿Por qué no pones la gráfica? Pones la gráfica. La gráfica inicial con el óptimo creo que la tenían también. ¿Es la única gráfica la que tienen ahí? Nosotros decimos poner los 3 puntos o las 3 gráficas en uno solo por el tema del tiempo. Ya, ok, está bien. A ver, los bienes, ¿qué tipo de bienes son? ¿Cómo se llaman estos bienes? Sustitutos perfectos. Entonces, si estos bienes son sustitutos perfectos, ¿no? La perfección en la sustituibilidad no significa de que solamente consuman uno de los bienes. Puede ocurrir de que consuman solo X, puede ocurrir de que consuman solo Y, o puede ocurrir de que consuman una cierta combinación de X e Y. La pregunta es, ¿qué determina que vayamos a consumir solo X o solo Y, o cualquier combinación de X e Y en la recta de presupuesto? ¿Qué es lo que determina eso? ¿Cuánto? No te escuchamos bien, ¿eh? Dependería de la satisfacción de que te genere la cesta seleccionada. Claro, pero esa satisfacción en general para elegir una combinación tiene que asociarse con la parte objetiva. O sea, no es el grado de satisfacción que te da X o Y lo que determina que consumas X o consumas Y, sino si es posible. Recuerden siempre, ¿no? Primer párrafo, capítulo 2, ¿no?
La teoría económica del consumidor es muy sencilla. De lo que se trata es de escoger la mejor de las canastas, y acá viene la palabra mágica, posible. Entonces, cuando yo les pregunto si son sustitutos perfectos, no importa la proporción, puede ser 1:1, pero puede ser 3:7, ¿no? Puede ser cualquiera la proporción. Y eso le da la condición de sustituibilidad perfecta. Pero digo, esa sustituibilidad perfecta, para que determine que solo voy a consumir X, y por lo tanto el óptimo sería M entre el precio de X, y 0 el otro lado, o para consumir Y, lo cual significa 0 para X y M entre el precio de Y al otro lado, o alguna combinación de la recta de presupuesto, lo que significa M igual a X por P de X más Y por P de Y. Eso debe depender de algo. Y esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿De qué depende eso? ¿Alguien que no sea del grupo? Profesor, depende de la pendiente o cuando se utiliza esta regla marginal de sustitución. Ok, José, lo que estás diciendo entonces es que va a depender de la tasa subjetiva versus la tasa objetiva, ¿no? Sí, exacto, si es mayor o menor. Ok, si la tasa subjetiva es mayor que la tasa objetiva, ¿cuál es tu óptimo? Dudas, ¿eh? Si la tasa subjetiva es igual a la tasa objetiva, ¿cuál es tu óptimo? Si la tasa subjetiva es menor que la tasa objetiva, ¿cuál es tu óptimo? Ojo, mucho cuidado ahí, ¿eh? Mucho cuidado ahí. Entonces, ustedes pueden ir modificando el precio de X, pero si esa situación los lleva a que cambie de una situación en la cual la tasa subjetiva es mayor que la tasa objetiva, o ahora cambia que son iguales, o ahora cambia que son menores, eso le va a dar resultados diferentes. Entonces, cuidado con eso, presten atención a lo que estamos señalando, ¿ok? Sí, profesor. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias a este grupo. Vamos a pasar al último grupo, ¿eh? Dejan ustedes, ok, ya dejaron de compartir. Y vamos ahora con Edson Rivera, Honores Vázquez, Nayeli, Soledad Taipe y Vázquez, Fátima Vázquez. Adelante, por favor. Ok, Nayeli está compartiendo. Muy bien, pueden empezar, gracias. ¿Se me escucha, profesor? Sí, adelante. Bien, ok, listo. El problema que le tocó a nuestro grupo número 4, escogido aleatoriamente, dicta lo siguiente, ¿no? Se conoce que la función de utilidad está dada por U igual al mínimo de X, 2Y. Ahora, antes de continuar rápidamente, identificamos que se trata de bienes complementarios perfectos, ¿no? Por la forma que tiene la función de utilidad. Ahora, el precio del bien X es igual a 20, el precio del bien Y es igual a 10 y el ingreso es igual a 200. Si el precio del bien X queda a 15, nos preguntan en el primer problema, encuentra el óptimo del consumidor antes del cambio en el precio del bien X y mostrar su resultado gráficamente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Ok, con los datos que nos da el ejercicio los ubicamos respectivamente, ¿no? El precio del bien X es igual a 20, el precio del bien Y es igual a 10 y el ingreso es igual a 200. Y tenemos la ecuación de la recta presupuestaria del consumidor, ¿no? Que es el precio del bien X por la cantidad del X más el precio del bien Y por la cantidad del bien Y igual al ingreso, ¿no? Y reemplazamos los datos respectivamente, ¿no? Así tenemos 20X más 10Y es igual a 200 y simplificando nos queda 2X más Y igual a 20. Ahora, como se trata de bienes complementarios perfectos, podemos igualar que X es igual a 2Y, ¿no? Y crecen en la misma proporción por la teoría que tenemos, ¿no? Y reemplazando X igual a 2Y nos queda 2 por 2Y más Y igual a 20, y con eso podemos obtener el punto óptimo, la cantidad óptima del bien X, que sería igual a 8, y la cantidad óptima del bien Y igual a 4.
Para obtener los puntos de corte de la recta presupuestaria con los ejes, reemplazamos, ¿no? El ingreso en el precio del bien, entre el precio del bien X, 200 entre 20 igual a 10, con la recta el eje Y, ¿no? Y para la recta del eje X tenemos que el ingreso entre el precio del bien Y, 200 entre Y, es igual a 20. Y con eso podemos construir la gráfica que se encuentra en la parte derecha, ¿no? El punto óptimo inicial 8,4 y la intersección con los ejes en el eje Y respectivamente 20 y en el eje X respectivamente 10. Y tenemos la curva de indiferencia para un bien complementario también. Ahora, continuando, le doy pase a mi compañera Fátima para el siguiente problema. Buenos días, profesor. Ya. Buenos días. Sí. En la segunda pregunta dice, estima el efecto total resultante del cambio del precio X y muestra el resultado gráficamente. Como podemos observar, el precio del bien X varía a 15, pero se sigue manteniendo el precio del bien Y y el mismo ingreso. Entonces, eso lo reemplazamos en la ecuación presupuestaria, obteniendo que 3X más 2Y es igual a 40. Pero como sabemos que inicialmente X es igual a 2Y, hacemos el reemplazo y obtenemos que el óptimo para el bien X es igual a 10 y el óptimo para el bien Y es igual a 5. Y mediante la ecuación presupuestaria también podemos graficar la recta presupuestaria que va a variar, que tendría los puntos en el bien Y 20 y en el bien X 40 tercios. Y entonces podremos ver que el efecto total de variación en el bien X es igual a 2 y el efecto total de variación en el bien Y es igual a 1. Como podemos observar en el siguiente gráfico. Ahora le voy a dar pase a mi compañera Nayeli para que continúe. Adelante. Ahora vamos a estimar el nuevo ingreso del consumidor. Y bueno, el nuevo precio que nos dan en el problema va a ser igual a 15. Y vamos a reemplazar en esta ecuación que M, que es el nuevo ingreso del consumidor, menos el antiguo ingreso, que es 200, y esto multiplicado por, esto es igual al antiguo óptimo de X, que es igual a 8, y se multiplicará por el cambio de precio menos el precio inicial, lo cual nos va a salir que el nuevo ingreso consumidor es igual a 160. Y esto lo vamos a reemplazar y vamos a sacar el nuevo óptimo para esta gráfica, que sería igual a X igual a 8 y Y es igual a 4. Ahora lo pasaré a mi compañero Edson. Profesor, buenos días. Ya, una vez determinados los dos óptimos, profesor, el óptimo antes de la disminución del precio, que vendría a ser E1, y el óptimo después de la disminución, que es E3, procedemos a lo que es el cálculo de los efectos, ¿no? Para ello, trazamos una recta que es paralela a E3, de tal manera que corte a la curva original de la recta presupuestaria. Pero aquí es donde tenemos que hacer un análisis, por decirlo así, porque hay que recordar que estamos trabajando con bienes complementarios. Entonces, al trabajar con bienes complementarios, ¿qué significa esto? Que estos van a tener un efecto de sustitución cero, dado que estos bienes están ya definidos en una proporción dada. Es decir, si trabajáramos como bienes normales, lo más lógico es pensar, ¿no? El bien, en el precio de uno de los bienes bajó automáticamente, ¿qué haría? Intento intercambiar una cantidad del bien que ha bajado por la que se mantiene constante, pero en este caso, como son complementarios, se consume en una proporción ya definida. Entonces el efecto sustitución es cero, por lo cual el efecto total con el efecto renta van a ser iguales. Y de esta forma lo calculamos en el eje Y, es como la diferencia, ¿no? Entre 10 menos 8, y en el eje Y, perdón, en el eje X como la diferencia de 10 entre 8, y en el eje Y como la diferencia de 5 menos 4. Con eso calcularíamos el efecto total, que vendría a ser equivalente al efecto renta. Ok, muy bien, muy bien. A ver,
por qué razones encuentran ustedes que también aquí los efectos de sustitución son nulos? Y lo que funciona es el efecto ingreso. Por lo que son bienes complementarios, profesor. Esto significa, como le decía a usted, Claro, pero perdona que te interrumpa, pero cuando hice la pregunta antes, la respuesta también, bueno, porque son sustitutorios, entonces no hay realmente una argumentación ahí, ¿no? O el caso de los cuasi lineales, ¿no? le había argumentado, profesor, el hecho es que, por ejemplo, ¿no? Lo más lógico pensar es que si fueran bienes normales, es que estos bienes, al ver que uno disminuye, yo soy el consumidor, yo veo que uno de los bienes disminuye, entonces automáticamente sacrifico un poco de mis bienes, de los bienes que mantienen el precio constante para adquirir esos bienes que han bajado. Eso es lo que haríamos en un bien normal. Pero como son complementarios, si yo adquiriera, si veo que uno de los bienes ha bajado, pero el otro se mantiene constante, entonces automáticamente no puedo hacer ese razonamiento, porque estos ya tienen una proporción definida. Claro, en lugar de utilizar el término normal, sería más correcto utilizar bienes sustitutos, ¿ya? Porque los bienes normales están relacionados a cambios en el ingreso, más bien, ¿no? Pero bien, o sea, la argumentación está bien. Ahora, ¿tienen que ser los ángulos que representan la curva de indiferencia ángulos rectos? O sea, está bien que sean ángulos rectos acá, o sea, da la función de utilidad. No necesariamente, profesor. Ok. Ok, pueden ser agudos, pueden ser obtusos, pueden no ser lineales, los lados del ángulo pueden ser no lineales, ¿no? Habría que estar un poco abierto también a esos términos, ¿no? Ok, y eso implica, todo esto ya estoy hablando, puedes dejar de compartir pantalla, gracias. A ver, de los 4 grupos, lo que estoy apreciando, yo he tomado nota de todo, ¿no? Todo, voy a bonificar por el trabajo que han hecho, pero digo, todo esto nos conduce a que cuando se produce un cambio en el precio de uno de los bienes, fíjense, ¿qué pasa si en la práctica de mañana o en el examen mejor? En lugar de hablar, cambió el precio X, dijimos, cambiamos el precio Y, ¿no? No debería haber ningún problema, ¿no es cierto? No debería haber ningún problema, ¿no? Es mirarlo desde otra perspectiva, pero cambia el precio de Y, entonces a veces nos acostumbramos a mirar de este lado, ¿no? Y podría ser un cambio ahí. Pero otro cambio que es significativo, y es el que lo hemos colocado en los videos, ¿no? Es que el cambio en el ingreso necesario para que el consumidor vuelva a la combinación inicial, que se conoce como el método de Slavsky, no necesariamente es exclusivo y que hay un método que es mejor. Por lo menos en la teoría es mejor, ¿no? Entonces, Higgs lo que se pregunta Higgs es, a ver, ¿qué nivel de utilidad tenía el consumidor antes del cambio en el precio? Entonces ustedes cogen el óptimo del consumidor, lo reemplazan en la función de utilidad y les sale el nivel de utilidad. La utilidad es 45.18. 45.18 es la utilidad. Muy bien, cambió el precio. Cambió el precio, se fue a otra curva de indiferencia más alta, si es que el precio ha caído, más alta. Y ahora la pregunta es, oye, ¿cómo hacemos para que regrese a la combinación inicial? ¿Cómo hacemos para que regrese a la combinación inicial? Por lo tanto, ¿cuál sería el cambio que habría que hacer en el nivel del ingreso para que retorne a la combinación inicial? Y al retornar a la combinación inicial, estoy hablando mal, a la curva de indiferencia inicial, a la de la utilidad 45-18, va a llegar directamente a un óptimo. Por eso es que Higgs es mejor. Va a llegar directamente a un óptimo, ¿no? Y por lo tanto se calcula el efecto sustitución de frente y la diferencia del efecto ingreso. En el caso de Slavsky, uno encuentra que la combinación inicial no es generalmente óptima y busca otra combinación
en la nueva recta de presupuesto dado el nuevo ingreso. En GIS no es necesario eso, ¿no? Pero ¿cómo se resuelve el problema? ¿No? Si ustedes tienen una Cobb Douglas, ¿no? Y cambia el precio, por ejemplo, de X para seguir en la forma convencional, bueno, ¿cuál sería el cambio en el ingreso que habría que hacer para que el consumidor vuelva a la curva de indiferencia inicial? Piensen eso, piensen eso. Ok, ha estado muy bien esto. Si ustedes miran en sus grupos, hemos colocado también los problemas para que los puedan colocar si quieren, las soluciones. La idea es que lo que hemos hecho hoy día, ustedes puedan hacerlo todas las semanas en sus reuniones, en Big Blue Button o en otra, y registrar eso en el área que tienen para los grupos, ¿no? Esa ha sido la idea de hoy. Muy bien, nos quedamos aquí, vamos a dejar de... Profe,